Hola, en este video voy a hablar acerca de hormonas vegetales. Las plantas responden de manera habitual a estímulos del ambiente, como la temperatura, la luz, la gravedad y a los ataques de otro organismo. Las plantas, al ser organismos que están fijadas en el suelo, son inmóviles, no tienen la posibilidad de escapar desplazándose como si los animales, pero tiene una serie de respuestas a estos estímulos eh, que son ciertos mecanismos que le permiten superar estas distintas situaciones a las que se enfrentan. En muchas de estas situaciones intervienen lo que se conocen como hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas de variada naturaleza química que permiten, cuando actúan en conjunto, eh, que la planta desarrolle cierta respuesta a partir de ciertos efectos que se producen en la planta y dándole a la planta un abanico de posibilidades que le permitan adaptarse a su entorno. A la hora de asegurar la supervivencia de la especie, las respuestas más importantes que tiene la planta son las relacionadas a la floración, a la producción de semillas y a la germinación. Si bien las hormonas van a actuar tanto en el desarrollo de las frutas, en el desarrollo y senescencia de las hojas, en el desarrollo del tallo de la planta o de las raíces, como así también en la germinación, eh, vamos a ver que cada una tiene un efecto particular y en ciertas ocasiones se pueden complementar o pueden inhibirse entre sí. Entonces, para, para qué vamos a estudiar estas 5 fitohormonas o hormonas vegetales que son las que más importantes para el desarrollo de la planta. En sí vamos a definir a las hormonas como sustancias vegetales que causan un efecto cuando aparecen en pequeñas cantidades en la planta. La característica principal es que son mensajeros químicos y que actúan a bajas concentraciones y en un lugar que es distinto al lugar donde se produce. Entonces son sustancias que son de variada o de diversa eh, tipo de compuestos químicos, digamos, y además se producen en el lugar, pero no actúan en ese lugar, sino que actúan en un lugar eh, más alejado y en pequeñas dosis, en pequeñas concentraciones, digamos, en la planta. Entonces, las células que van a ser susceptibles a cada hormona van a presentar receptores que van a ser específicos, ya sea en la membrana o en el citoplasma, que van a transmitir la señal que se producen en una respuesta fisiológica variada, que puede incluir modificaciones en las actividades de enzimas, en la permeabilidad de las membranas o en la activación o inhibición de transcripciones de genes. Entonces, como para eh, definir, dar una idea de qué estamos hablando, una hormona vegetal va a ser un compuesto orgánico que se sintetiza en un lugar de la planta y se trasloca a otra parte, en donde, en concentraciones bajas, va a producir una respuesta fisiológica. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de la planta a la acción hormonal? Va a estar dada por cambios en la concentración de la hormona, va a haber la percepción de una señal por un receptor, se va a amplificar esa señal, va a haber una transducción y va a haber una activación de un cambio bioquímico y una respuesta fisiológica. Esos van a ser los 4 pasos por los cuales se va a obtener la respuesta en la planta. ¿Cuáles van a ser los efectos fisiológicos de los cuales dependen las hormonas? Va a depender de la concentración, de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Del número de receptores, la afinidad de los receptores y la capacidad de respuestas de esa
planta, de esa hormona, digo, perdón. Eh, También va a depender del fenotipo, el tejido u órgano. También va a estar involucrada la edad y la fase de desarrollo de la planta y la presencia o ausencia de otra hormona. ¿Qué quiere decir? Que se pueden complementar o se pueden inhibir las hormonas. Entonces, los mecanismos por los cuales va a actuar o van a actuar las hormonas van a ser dos. El primero o uno de ellos es cuando la hormona atraviesa la membrana celular y entra al citoplasma. Acuérdense que habíamos dicho que iban a ser dos, uno en el citoplasma y otro en la membrana específicamente. Entonces cuando entra al citoplasma se va a unir la hormona a un receptor. Entonces se va a formar lo que se conoce como un complejo hormona-receptor. Este complejo puede disociarse o puede entrar en el núcleo así como está y afectar a la síntesis del ARN mensajero. Como respuesta fisiológica se produce una transducción. El segundo mecanismo, como habíamos dicho, la hormona se une a un receptor que se encuentra en la membrana. Esta unión hormona-receptor produce un cambio conformacional, o sea, de forma. Se produce una cascada interna de reacción citoplasmática. Esta unión con la membrana puede producir efectos que son de diversa índole. Puede producir nuevas actividades enzimáticas, puede modificar los procesos metabólicos, se puede presentar una introducción a la síntesis de ARN mensajero, entre otros procesos que se pueden dar. Bueno, dentro de este grupo de sustancias químicas que se denominan hormonas, vamos a ver estas que están en pantalla, que son las auxinas, las gibberelinas, las citoquininas, el etileno y el ácido abscísico. Si bien ustedes podrán ver que las tres primeras, las auxinas, la gibberelina y las citoquininas, incluyen cada una a un grupo de sustancias químicas, ya que no responden a una sola sustancia química, sino son sustancias químicas con composición similar. Las dos últimas, el etileno y el ácido abscísico, sí responden a una sola sustancia química. Cabe mencionar que si bien las hormonas actúan a nivel de la célula, a nivel celular, la respuesta que se generan se observan en distintos niveles. Puede ser a nivel celular, también puede ser a nivel de tejido, como también puede ser a nivel de la planta en general. También se pueden observar distintos niveles de velocidad de presentación de los efectos que producen. Se pueden ver un nivel rápido, digamos, o un nivel tardío en la presentación de estos efectos. Por ejemplo, no es lo mismo que cambie la temperatura, ya sea que haga mucho más calor de un día o mucho más frío de un día para otro, que se presente una helada, por ejemplo. No es lo mismo la respuesta que tiene que dar una planta a que si va cambiando la temperatura progresivamente en el correr de una semana, por ejemplo. Los efectos que se necesitan o que se buscan son distintos para los dos casos. Por la forma en la que tiene que actuar las hormonas o la planta a través de la producción de hormonas va a ser distinta en los dos casos. Y como habíamos dicho anteriormente, estos procesos fisiológicos se encuentran regulados por lo general por más de una hormona. En punto. Por lo general por dos hormonas o más. Estas hormonas se pueden complementar o pueden inhibir una el efecto de la otra, por ejemplo. Bueno, las primeras de las hormonas que vamos a estudiar son las auxinas. Las auxinas son un grupo de moléculas
que que tienen estructura química similar. Fíjense que en este caso tenemos la auxina, digamos, más conocida y más importante es el ácido indolacético, que se conoce como AIA, por ejemplo, que es este que aparece acá arriba. Pero si ustedes se fijan, las estructuras del ácido indolbutírico y del ácido 4-cloroindolacético es muy similar. ¿Qué cambian? Cambian algunos sustituyentes. Por ejemplo, la del indolacético tiene un enlace con un grupo acético y la del indolbutírico tiene con un butano, por ejemplo, con un ácido butanoico. Y la del ácido 4-cloroindolacético además tiene un sustituyente, un cloro. La que sí es distinta es la del ácido fenilacético. Pero si ustedes se fijan en línea general, las estructuras de estas moléculas es muy similar. Un anillo bencénico unido a un anillo que es de 5 carbonos y que a su vez tiene un grupo amino en sustituyendo a uno de los carbonos. Entonces, hablamos de auxinas porque son grupos de moléculas similares y que van a producir efectos similares en la planta. Bueno, las auxinas tienen efectos variados sobre la planta, siendo los más importantes los que vamos a estudiar o vamos a ver ahora en esta diapositiva. Primero y principal vamos a ver el fototropismo. Bueno, esta diapositiva nos va a permitir ver varias cosas. Si bien está titulada como fototropismo, nos va a permitir ver que la auxina actúan en forma principal, digamos, sobre el crecimiento y por lo tanto también sobre la diferenciación de las células o sea, actúan sobre los tallos y sobre el coleóptilo. Actúan de forma que permiten que el tallo crezca y se vaya desarrollando la planta. Ejerce el efecto opuesto en la raíz, inhibe el crecimiento de la raíz. El mecanismo por el cual actúa la auxina tiene que ver con la pared celular. Favorece la extensibilidad de la pared gracias a una enzima, una ATPasa, en la membrana celular que le permite bombear protones produciendo el debilitamiento de los puentes de hidrógeno en los polisacáridos que componen la pared. Y gracias a eso permite que se realice esa extensibilidad de la pared celular. Entonces, teniendo en cuenta esto, y como podemos ver en este gráfico, tenemos el desarrollo de la planta. Si ustedes se fijan en este primer dibujo o esquema, hay una concentración de auxinas que está permitiendo que del dibujo 1 pase al 2, digamos, donde se está elongando el tallo. Hay una concentración similar de la auxina en todo el cuerpo de ese tallo. ¿Qué pasa cuando incide la luz? Cuando incide la luz, la auxina migra hacia el lado donde hay sombra. Como se puede ver en este gráfico. Entonces, al migrar hacia el lado donde se encuentra la sombra, hace que se desarrolle o se reproduzca, o no se reproduzca, sino que haya mayor elongación del lado donde hay sombra que del lado donde hay pocas auxinas. Entonces hace que el tallo se curve hacia el lado de la luz. Fíjense, en este lado donde hay menor concentración
de auxina, nosotros podemos ver que la elongación sería esta. En cambio, donde hay mayor elongación de mayor concentración de auxina, la elongación sería mayor. Es como cuando se va curvando. Si ustedes curvan su dedo, van a ver que el lado donde está curvado tiene menor longitud que el lado donde no se curva. O sea, el, el aumento de concentración de auxina del lado de la sombra permite que la elongación sea mayor, por lo cual hace que del otro lado, como la elongación es menor, se curve la planta y vaya respondiendo hacia la luz. Eso vendría a ser un fototropismo. Esto entonces se consideraría como un fototropismo positivo. El otro efecto, el otro tropismo que presenta o en el cual influye la auxina es el gravitropismo. Como vemos acá, tenemos dos tipos de gravitropismo, ya sea el negativo, que va en contra de la gravedad, que vendría a ser el crecimiento del tallo, y el geotropismo positivo, que vendría a ser el de la raíz. En el gravitropismo, el modo de acción es similar al del fototropismo. La única diferencia es que eh, la planta tiene que detectar la posición en la que se encuentra a través de algún elemento que sedimenta que permita realizar esto. Y en los coleóptilos y el tallo, la gravedad se detecta en la cubierta de almidón, una capa de células que rodea los tejidos vasculares del tallo, mientras que en la raíz la detección se realiza en la colúmela, en la parte de la raíz. También las auxinas intervienen, si bien inhibiendo el crecimiento de las raíces, sí permiten o promueven el crecimiento de las raíces laterales, de estas que se encuentran por este lado. Entonces, si bien el efecto sobre las raíces en general es la inhibición de crecimiento, permiten que se desarrollen las raíces laterales. Otro efecto importante se da en el crecimiento del fruto, en el desarrollo del fruto. Si bien esto se utiliza mucho en la industria, se pueden usar auxinas que se producen en forma artificial, en forma sintética, digamos, por el hombre, y digamos, rociar digamos, incorporar estas auxinas sintéticas a la planta, ya sea en forma de rocío o de alguna otra forma, va a hacer que, estos frutos se desarrollen, crezcan más grandes, digamos, o también otro efecto que se suele, digamos, promover a través del uso de las auxinas es la partenocarpia, es decir, cuando se producen los frutos a partir de flores sin polinizar. Entonces, las auxinas son, digamos, por ahí las hormonas más estudiadas y son muy utilizadas en la industria, en la producción de frutas. En cuanto a los procesos inhibitorios que presenta la auxina, uno de los efectos más importantes está en el desarrollo de, de, la, de las yemas laterales, digamos. Inhibe las yemas axilares o laterales. Altas concentraciones de auxinas hacen que digamos, se promueva la yema apical por sobre las yemas axilares o laterales. También tiene influencia en los brotes de las hojas y en
en los brotes de las flores, por ejemplo. También eh, tiene su importancia en la inhibición, inhibe la abscisión de las hojas. Una alta concentración de auxina permite que las hojas no se, no se produzca esa abscisión y por consiguiente luego caigan, se desprendan del árbol. Entonces inhiben eso, esa abscisión de las hojas y también están involucradas en los lugares donde las plantas sufren daños. También tiene las concentraciones de auxina están involucradas en los procesos por los cuales se regeneran esas partes dañadas de la planta. Entonces, otro de los procesos inhibitorios de la auxina tiene un papel en la abscisión de las hojas. Vamos a ver que tanto el etileno como la auxina eh, eh, juegan en cuanto al proceso de inhibición de la abscisión de la hoja. Uno inhibe el otro. Cuando aumenta la concentración de auxina por sobre la de etileno, vemos que las hojas van a permanecer verdes y cuando aumenta la concentración de etileno se va a producir la abscisión de esa hoja con la posterior caída, desprendimiento de la planta. Entonces, estos vendrían a ser los efectos más importantes que producen las auxinas en el desarrollo, crecimiento y deterioro de las plantas. La siguiente hormona es la giberelina. También vamos a ver cuáles son los efectos que producen las giberelinas en el desarrollo, crecimiento y senescencia de la planta. Si ustedes pueden ver, también decimos giberelinas porque no es un solo compuesto. Son varios compuestos, varias sustancias que tienen estructuras similares. Si ustedes se fijan, acá tienen estas sustancias y van a ver que, al igual que en las auxinas, si bien conservan un esqueleto similar, aparecen algunos sustituyentes en la molécula que son diferentes. Entonces, si bien tiene una estructura similar, tienen algunos sustituyentes diferentes, pero van a provocar, digamos, efectos similares en la planta. Estos efectos van a ser estos cuatro principales que vamos a ir viendo a continuación. Uno de los efectos o uno de los efectos en los cuales está involucrado las giberelinas es en la germinación. Más que efectos, procesos, en realidad, me corrijo. Se da las giberelinas en realidad lo que hacen es interrumpir esa dormancia que se da en las semillas y en este caso, como podemos ver ahí en una semilla de un cereal, es imprescindible para que se pueda desarrollar y pueda germinar esa semilla. Vemos esos 5 pasos que se ven a continuación. Arranca con la activación del embrión, con lo cual se liberan las giberelinas. Esto produce una inducción de genes que está, digamos, promovidos por las giberelinas en la capa de la neurona. A continuación se producen y liberan ciertas enzimas hidrolíticas y esas enzimas permiten que los materiales, o sea, actúan sobre los materiales de reserva del endospermo. Y a continuación liberan esos nutrientes que son monómeros. Esas enzimas por lo general son alfa-amilasas, por ejemplo, que permiten que el almidón sea
escindido para formar moléculas más chicas de glucosa, que son las que realmente se utilizan en la generación de energía. Y por último, una vez que se tienen esas moléculas, se absorben como nutrientes por el embrión. Entonces se vendría a ser el proceso por el cual esas gibberelinas, digamos, activan el desarrollo del embrión, interrumpiendo ese proceso de dormancia que tenían las semillas. Otro proceso importantísimo también, en el cual influyen las gibberelinas, es en el crecimiento del tallo, la elongación del tallo. El tallo, se produce esa elongación a través de la extensión de los internodos. Las gibberelinas actúan sobre el meristemo intercalar, que se encuentra cerca de las bases del internodo. Esto hace que se produzca esa elongación del tallo. En la gráfica tenemos ahí dos ejemplos, una donde se tiene digamos, un desarrollo con presencia de gibberelinas, donde se da un desarrollo normal del tallo, se da una elongación del tallo, y una planta que es privada de la gibberelina, en el cual no se desarrolla el tallo y se ve desarrollo de hojas nomás, pero no de tallo. También las gibberelinas se utilizan, o mejor dicho, intervienen en el desarrollo de los frutos. Se puede observar que si se aplican gibberelinas, se obtienen frutos de mayor tamaño. Entonces también se utilizan mucho en la producción de frutos. Y por último, cabe destacar que también intervienen en la interrupción de la latencia invernal. Como sabemos, la latencia invernal tiene que ver o es el proceso por el cual la planta frena su crecimiento cuando viene el invierno, digamos, cuando baja la temperatura y hay menor cantidad de luz disponible. Entonces la gibberelina, cuando pasa este proceso, cuando pasa el invierno, interrumpe la latencia invernal y promueve que la planta vuelva a desarrollarse. Entonces estos son los 4 efectos principales producidos por las gibberelinas. A continuación vamos a ver las citoquininas. Las citoquininas son compuestos que son derivados o sustancias derivadas de la base púrica adenina, que tiene un sustituyente que puede ser de naturaleza isoprenoide o aromática, en la posición 6 del anillo de purina. Como podemos ver en estas fórmulas que aparecen en pantalla, que no son todas, pero sí son un grupo, podemos diferenciar que, si bien tienen todas un esqueleto similar, aparecen distintos sustituyentes. En base a esos sustituyentes van a obtener los diferentes tipos de citoquininas. En las plantas aparecen o pueden aparecer en forma libre, o pueden aparecer en forma de complejos conjugados con otros compuestos químicos, otras sustancias químicas que se van a unir al anillo de purina o a alguna de las cadenas laterales. Pero por lo que se puede ver, la forma biológicamente activa es la que aparece libre. Los efectos biológicos de las citoquininas pueden ser varios. Acá vamos a ver por ahí los más relevantes. En cuanto a las raíces, pueden actuar regulando la división celular, permitiendo
que el crecimiento de las raíces. Si bien niveles altos o concentraciones altas de citoquininas en el tallo promueven la división celular en el tallo, concentraciones bajas de citoquininas en la raíz también promueven el desarrollo de la raíz. Entonces actúan las dos de maneras diferentes. Por otro lado, también inhiben o están, digamos, presentes en el proceso de inhibición de la senescencia de las hojas. También, como habíamos dicho, las citoquininas actúan sobre la división celular. El control sobre la división celular se produce cuando la citoquinina actúa sobre los mecanismos de regulación celulares, como son las proteínas de los puntos de control. En este proceso, además de la citoquinina, también están presentes las auxinas. Otro de los procesos en el cual están implicadas las citoquininas es en el crecimiento de los brotes laterales. También las citoquininas están implicadas en la movilización de los nutrientes en las hojas desde otras partes de la planta. Los niveles de citoquininas son directamente proporcionales a la cantidad de nutrientes que recibe la planta. De esta forma se puede decir que los niveles de nutrientes regulan los niveles de citoquinina y estos a su vez controlan la tasa de crecimiento relativa de tallos y raíces, gracias a la relación relativa entre la citoquinina y la auxina. También vamos a ver a continuación el etileno. El etileno es una hormona, pero es una hormona a diferencia de las anteriores, una hormona que es una molécula, es una sola molécula, no es un grupo de moléculas, y es de naturaleza gaseosa. Se puede sintetizar en cualquier parte de la planta y los niveles dependen del estado de desarrollo de la planta o de los frutos, digamos, y también del tipo de tejido. Está presente en general durante la maduración de los frutos y durante la abscisión de las hojas y la senescencia de la flor. Se lo ve, está presente en grandes concentraciones. Entre las acciones biológicas del etileno se encuentra que participa en la germinación, en la maduración del fruto, el crecimiento de la plántula, la expansión celular, la diferenciación celular, la floración, la senescencia y la abscisión. Nosotros vamos a ver dos procesos que son promovidos por el etileno y dos procesos que son inhibidos por el etileno. En primera instancia vamos a considerar la maduración de los frutos, haciendo una diferenciación acá entre frutas climatéricas y frutas no climatéricas. En ambas frutas el etileno es imprescindible para la maduración de la fruta. La diferencia entre estos dos tipos de frutas es que las climatéricas van a poder madurar con el agregado de etileno. Por ejemplo, el caso que ustedes más van a conocer seguramente es el de la banana, que se cosecha verde, se lo puede embolsar y la producción de etileno el etileno que produce todavía la fruta va aumentando la concentración y la fruta puede madurar una vez cosechada. Entonces se cosecha la banana verde, se lo deja envuelta o se lo pone en una bolsa y al tiempo esa fruta madura. En las frutas no climatéricas ese proceso no se da, la concentración de etileno no varía, no va a ir aumentando y el proceso de maduración se corta una vez que se cosecha la fruta. El caso típico que nosotros conocemos son los cítricos.
El cítrico, si se cosecha verde, va a seguir verde, digamos, o sea, no va a haber un cambio en la maduración del fruto. Otro proceso en el cual está involucrado el etileno es en la senescencia, en la abscisión de las hojas. Si se acuerdan cuando veíamos auxinas, las auxinas lo que hacían era inhibir esa abscisión, esa senescencia en las hojas, y el etileno, por el contrario, cuando aumenta la concentración de etileno, lo que hace es promover esa abscisión en las hojas. Entonces fíjense que ahí hay eh, hay una inhibición entre una y otra de las hormonas. Si yo tengo alta concentración de auxina, las hojas van a permanecer verdes, y si va disminuyendo la concentración de auxina y va aumentando la etileno, va a cambiar la coloración de la hoja, va a empezar su proceso de senescencia y va a terminar con una abscisión y un desprendimiento de esa hoja de la rama. Como proceso inhibitorio vamos a ver estos dos, uno que es el del crecimiento del tallo. Entonces también se ve que es antagónico a la auxina, a lo que promueve la auxina, que promueve el desarrollo del tallo. En cambio el etileno, presencia de etileno, hace que se inhiba ese crecimiento del tallo. Y por otro lado también se inhiben los gravitropismos. Acuérdense que la auxina promovía gravitropismo. La presencia de etileno es antagónica a la presencia de la auxina. Bueno, y por último vamos a ver al ácido abscísico. Bueno, la fórmula que aparece en pantalla es la fórmula del ácido abscísico. Y si consideramos que el desarrollo de la planta se controla por la coordinación de reguladores positivos y negativos, uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es la dormición de las yemas y las semillas, hasta el momento que sea favorable. Algo que ocurre gracias a este compuesto, al ácido abscísico. El ácido abscísico es una hormona que interviene en la regulación del crecimiento, en la maduración de la semilla, en la dormición y en la apertura de estomas, especialmente en situaciones de estrés. En algunas otras especies también participa en la senescencia. El ácido abscísico se produce en todos los tejidos que tengan cloroplastos o amiloplastos. Uno de los efectos que provoca es la latencia en las semillas o latencia invernal. Este proceso es un fenómeno por el cual se retrasa la germinación de la semilla, por más que existan condiciones adecuadas para su desarrollo, y el objetivo es favorecer la dispersión a mayores distancias. También puede prevenir la germinación ante condiciones favorables para aumentar la probabilidad de la supervivencia de la planta. La liberación de la dormición se produce por diversos factores, entre los que se cuentan como la humedad de la semilla, cuando baja a ciertos niveles la humedad, y el enfriamiento y la presencia de luz, por ejemplo. También el ácido abscísico está involucrado en la apertura y cierre de estomas. En condiciones de sequía, el ácido abscísico provoca un aumento, o sea, se provoca un aumento de concentración del ácido abscísico en la zona de los estomas, con lo cual se provoca el cierre del estómago para prevenir que se pierda agua en ese estado en el cual hay un estrés hídrico por sequía.
El cierre de los estomas, cierre-apertura de estoma, está regulado por la presencia de iones potasio. La presencia de altas concentraciones de ácido abscísico provoca movimientos de estos iones que tiene como resultado final el cierre de los estomas, y de esa forma evitando que la planta pierda agua por transpiración. Cuando la disponibilidad de agua es moderada, el ácido abscísico estimula el crecimiento de la raíz, y cuando hay sequía, lo que hace es inhibirlo. Y también sucede lo mismo con el tallo. Si bien se tiene una estimulación con un efecto que es bastante mínimo en cuanto al crecimiento del tallo, en cuanto a fomentar el crecimiento del tallo cuando hay agua, cuando la planta tiene un suministro de agua normal, digamos. Cuando hay un periodo de sequía, el ácido abscísico lo que hace es inhibir el crecimiento. Y por último, entonces, tener en cuenta que, como habíamos visto, si el ácido abscísico regulaba el cierre de los estomas, cuando se tiene un estrés hídrico, es imprescindible, digamos, la presencia del ácido abscísico para ese cierre de estomas. Entonces, habiendo visto las 5 fitohormonas, les voy a presentar un breve resumen de un cuadro en el cual podemos ver cuál es la naturaleza química y cuáles son las funciones. En cuanto a las auxinas, la naturaleza química es el ácido indolacético, que deriva del triptofano por biosíntesis. Yo no me detuve a ver los procesos de las cadenas de síntesis de ninguna de las hormonas para no complejizar el tema. Sí es importante por ahí que podamos ver cuáles son y cuáles son las funciones en las cuales están implicadas. Fíjense, como habíamos visto, las auxinas tienen importancia en cuanto al control de la longitud del tallo, la iniciación de las raíces adventicias, el crecimiento del fruto. Las raíces adventicias eran las laterales. El crecimiento del fruto inhibe el crecimiento de brotes laterales y la abscisión de las hojas. Eso es lo que inhibe, y participa en fenómenos que son de entropismo, digamos, gravitropismo y fototropismo. Las giberelinas derivan de los diterpenoides, ácidos derivados del anillo de gibereno, que es un hidrocarburo tetracíclico. Habíamos visto las fórmulas. Lo importante es que promueven la germinación, el crecimiento del tallo y el desarrollo del fruto, e interrumpen la latencia invernal. Las citoquininas son derivados de base nitrogenada. En este caso habíamos visto la adenina, la más importante. Afectan el crecimiento de la raíz, inhiben la senescencia de las hojas, promueven la división celular y el crecimiento de los brotes laterales. El etileno es una olefina. El etileno es el eteno, digamos. Es una molécula, a diferencia de los anteriores que eran grupos de moléculas. También tiene un proceso de síntesis a través de la metionina. ¿Cuál es la función? Promueve la maduración del fruto, la abscisión de las hojas, e inhibe el crecimiento del tallo y el gravitropismo. El ácido abscísico, sesquiterpeno, derivado del ácido mevalónico, mantiene la latencia de la semilla, la latencia invernal y el cierre de los estomas, inhibe el crecimiento del tallo y participa en los procesos de estrés hídrico. Entonces eso vendría a ser un resumen de las funciones de cada una de las hormonas. Bueno, espero que les sirva este video. Les recomiendo que
profundicen con la lectura del material bibliográfico de la cátedra y estaremos haciendo la clase de consulta el jueves que viene.